Ok. Bien, entonces, otra vez, seguimos con el tema. Primero quiero eh, decirles gracias a los que han preparado comida. Yo no sé si es una fortaleza espiritual, una debilidad espiritual, las iglesias hispanas que no solo saben cocinar, sino también saben comer. Y lo bueno es que saben compartir con los invitados. Así que yo soy muy bendecido. Yo antes de venir sabiendo cómo es la cosa, estuve en ayuno por 3 semanas. Y solo llevo pantalones con elásticas, sí. No, es una bendición, muchas gracias. Y vamos a seguir entonces con el tema de la lluvia, la sequía y la fe, que algo tiene que ver también con el hambre. Así que comenzamos con Levítico 26. Levítico 26, versículos 3 al 5. Dice, si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente, su trilla les durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en su tierra. Daré también paz en la tierra, para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo, eliminaré las fieras dañinas de su tierra. Caleb. Y no pasará espada por su tierra. Luego también vamos a leer versículos 18 al 20. Bueno, eso es el lado contrario, ¿sí? Y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro, o sea, no va a llover, y su tierra como bronce, que no va a producir, y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Es una tierra que, según la palabra de Jehová, fluye con miel y leche. Pero el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, es escrito con la misma teología de la providencia. Es Dios que provee. Entonces, no era que la tierra, por ser una tierra fructífera, eso era automático. Y ellos tenían que darse cuenta de esto. Entonces, otra cuestión de fe y obediencia. Luego hay algunos temas de la justicia social. Y hay muchos, o sea, hay temas que ni voy a tocar en este momento, que son temas como la moralidad sexual en cuanto a cosas de pecados en que cayeron ellos. Ni voy a hablar de la prostitución religiosa. No voy a hablar de otros temas que también están en los profetas, pero vamos a ver algunos de estos. Comenzamos con Levítico
25, versículo 18. Levítico 25, versículo 18. Cumplirán pues mis estatutos y guardarán mis leyes para ejecutarlos, para que habiten seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien. Y habitarán en ella con seguridad. Pero si ustedes dicen, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces les enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando estén sembrando en el octavo año, todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha. Luego vamos a ver lo que dice en 26, mismo libro, 26, 33 a 35. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de ustedes, y su tierra será asolada, y sus ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que ustedes habiten en la tierra de sus enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en sus días de reposo, mientras habitaba en ella. En los años sabáticos, que seguramente tenían un fin restaurativo para la tierra, también era una prueba de fe, tal vez una de las pruebas de fe más difíciles de llevar, de realmente creer, porque eso es decir, tenemos que creer que Dios va a proveer. Nadie quiere morirse de hambre. Y bueno, parece que eran muy pocas las veces que ellos obedecieron, porque cuando después en Jeremías encontramos donde él dice, bueno, él va a descansar 70 años la tierra. ¿Qué quiere decir? Que habían sido 70 veces que no habían hecho. Así que eso fue una otra cuestión de confiar en Dios, los años sabáticos. Y vamos a ver otra cosa. Pero eso no era tanto cuestión de la justicia social, pero es lo que viene va a ser un ejemplo de eso. Levítico 25, 23 o 28. Dice además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía. Eso es el principio teológico de Dios. Ustedes son herederos, ustedes no me han comprado, son herederos. Pero yo, siendo su esposo, espiritualmente hablando, ustedes no van a heredarlos solo porque yo no voy a morir. Así que Dios nunca muere, entonces era una relación permanente en que ellos siempre tenían que reconocer que la tierra era de Él. No se venderá en forma permanente, es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Así que en toda tierra que ustedes tengan en propiedad, proveerán para que la tierra pueda ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión,
Su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. 23 a 28. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde la venta, devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra, y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año de jubileo, pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Mecanismo para asegurar que las tierras heredadas siempre quedaban en la misma familia. Sí, siempre en la misma familia. Pero no se cumplieron. Vamos a Miqueas, capítulo 2. Miqueas 2, 1 al 5. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice el Señor, estoy planeando traer contra esta familia un mal, del cual no librarán su cuello. No andarán erguidos, porque será un tiempo malo. En aquel día se dirá contra ustedes un refrán, y se proferirá esta amarga lamentación. Hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como me la ha quitado. Al infiel ha repartido nuestros campos. Por tanto, no habrá quien eche el cordel para ustedes por sorteo en la asamblea del Señor. Directamente en desobediencia de ir y tomar las casas, de tomar las tierras, sabiendo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la denuncia profética. ¿Qué hacemos con todo esto? Y lo que yo les he dado es solo una pequeña parte de lo que hay, pero creo que es suficiente para que veamos que el tema de la cultura, de la geografía, de su ubicación como país pequeño y débil en medio de un mundo muy grande, todo esto implicaba creer en el Dios que había hecho un pacto con ellos. Y que no era posible para ellos obtener esto por medios propios. Así que la cuestión espiritual no pasaba simplemente por cuestiones de observancia religiosa en el templo. Y sin entrar en una prédica larga, creo que cuando nosotros vamos a avanzar por estos temas de los profetas, pero nosotros que no habitamos una tierra prometida, bueno, el mundo es del Señor, sí, pero no tenemos una herencia específica marcada como tenían ellos, pero sí tenemos un Dios que nos marca los límites en la manera en que emprendemos nuestros negocios, en que compramos, en que vendemos, cómo llevamos a cargo nuestra vida familiar, cómo cumplimos los compromisos que tomamos,
como nosotros somos honestos y consecuentes con personas que han caído en tiempos difíciles y de no aprovechar de ellos en su debilidad. Esos son temas que siguen vigentes para el cristiano, a pesar de que no tenemos una tierra prometida en el mismo sentido. Y a veces en las iglesias se predica un mensaje en que se pregona que buscar el reino de Dios primero quiere decir está limitado a ofrendas para el edificio de la iglesia, a asistencia en las reuniones, y que esto es la cuestión primordial para el cristiano. Ahora, sin ningún ánimo de decir que estas cosas no son, que sí son muy importantes, y son más que importantes, no es opinión mía, sino es mandato del Señor en cuanto a no ausentarse, de compartir, de asistir, de honrar a Dios en la manera en que llevamos a cabo nuestros cultos religiosos. Eso sí es cierto, pero tantas veces he visto personas que, mi experiencia, que limitan la vida cristiana a esto. Entonces, y viven su vida en la sociedad, en sus negocios, en sus familias, de una manera que no honra a Dios. Pero piensan que están bien porque cumplen de cierta manera con la reglamentación religiosa de su denominación, de su iglesia. Y así, por eso los profetas cuando hablan de la fe y de la justicia lo ven como algo que implica un compromiso en la totalidad de la vida. Y ese mensaje profético, bueno, Dios mediante, vamos a seguir viendo esto y creo que para ustedes en el momento que les toca dar un estudio, de dar una prédica, hay mucha riqueza en los libros proféticos y cosas que son, si la aplicación específica no es necesariamente lo mismo. Dios no nos ha mandado tener años sabáticos. Él no nos ha dado un mandato acerca de la vendimia, de dejar cierta parte de la cosecha para las viudas y huérfanos, para que ellos vayan y recojan. Si bien no tenemos mandatos específicos, pero tenemos los mismos principios, ¿sí?, espirituales y principios de tenencia. Y si bien nosotros podemos comprar y vender con una libertad que no tenían los hebreos, eso no quiere decir que nuestras compras y ventas no están bajo los mismos principios espirituales. Así que, y cosas que mencioné, pero no busqué los textos en cuanto a la moralidad sexual, en cuanto a la pureza moral, que son cosas que lamentablemente en la iglesia de hoy tenemos casos de personas, inclusive pastores, que piensan que porque predican un mensaje doctrinalmente bueno, que pueden hacer cosas en su vida privada que no agradan a Dios. Entonces, en esto y en muchas otras cosas, la espiritualidad es expresada en nosotros que llevamos la imagen y semblanza de Dios, no como seres espirituales únicamente. Fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, espíritu y cuerpo, ¿sí? Y
nuestra, tan es así que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, no vino simplemente como espíritu, sino que tomó nuestra carne, que Él obedeció en su carne. Y así es que nosotros tenemos que tener esa idea, una idea más global, una idea muy robusta de lo que es el compromiso con Dios y lo que es la obediencia. Por eso creo que es importante tener esta sección que se trata de exactamente del contexto en que vivían ellos y que ellos tenían que vivir por la fe. Bueno, ¿preguntas en cuanto a este capítulo 3? Sí. Entonces, cuando los profetas fueron enviados, fueron específicamente a los lugares donde Dios los mandó geográficamente. Ellos tenían conocimiento bastante completo, por ejemplo, de Levítico y de Deuteronomio. Sí. Y venían no solamente con palabras nuevas, pero también a corregir los comportamientos que no estaban cumpliendo. Uh-huh. Sí, sí. Que no tenemos en la Biblia registros que dicen que ellos iban yendo desde Génesis a Deuteronomio sistemáticamente como una catequizando, no en ese sentido, que les tocó esto más a los levitas y sacerdotes, la instrucción sistemática, pero que ellos tenían muy claro la totalidad de la enseñanza que estaba ya en la ley y que lo aplicaba. O sea, viendo lo que veía, no enseñaba todo, enseñaba lo que era más pertinente para la situación. O sea que en el caso de Esdras y Nehemías, ellos estaban haciendo una labor sacerdotal, Sí. no profética. Sí, no debemos de dividirlo demasiado, porque en cuanto a la parte de ir exhortando, pero así las dos, porque seguramente usted está pensando de la lectura sistemática de la ley. Esto sería, sí, caería bajo ese rubro, pero también vemos la preocupación de ellos de aplicar y insistir en la aplicación de la ley en ciertos casos, como era el caso de la esclavitud, del sábado, en el caso de Nehemías. Así que se puede hablar de la profecía con cierto énfasis y la enseñanza de la ley como otro énfasis, pero no se puede decir que en el ministerio de un hombre X que necesariamente fue una división muy demasiado esquemática, que creo que la cuestión era estar a tono con la necesidad y responder como correspondía. ¿Quiénes fueron los profetas cuando pasaron 490 años y no le hacían caso de descansar el séptimo año? Fueron 490 años y después los castigan. Sí, es Los profetas fueron. Y no le hacían caso, los profetas no le hacían caso a Dios. Sí, no, sí, de acuerdo, sí, como... Porque si estaba ahí en Levítico y decía, va a castigarse, en séptimo no me hacen caso. Que no le hacen caso desde cuando les daba el maná, lo mismo, sexto, Sí. Séptimo no hacen caso. Sí. Desde ahí, y no aprendieron. No aprendieron. Ahora hay voy a modificarlo del séptimo, porque en el año 50 eran 2 años. Entonces el año 49 y el año 50 eran sabáticos. Entonces eran 2 años. Sí. Pero cada 50 años, cada 49 años era
Sí. El resto del tiempo, cada 7. Entonces, pero bueno, sí, bien dicho. Sí, Entonces, como los puritanos hablaban del arte, bueno, William Perkins habla del arte de profetizar, ¿verdad? Que es básicamente la predicación de la palabra ujú. que hacen los ministros. Sí, eso sigue siendo obviamente válido, ¿verdad? O sea, Sí, porque eso es una tarea profética. es una predicación. Es Claro, una forma porque de profetizar. claro, porque el, desde que Dios cerró el canon, eh, aún sin negar que Dios podría guiar a alguien con un sueño o de una manera excepcional o sobrenatural para hacer algo o no hacer algo. Pero en cuanto a nueva revelación doctrinal, no la tenemos. Entonces, la tarea profética es justamente proclamar lo que Dios ya nos ha, bueno, ya que lo que tenemos. Y fue lo que en gran parte es lo que mencionaba, era lo que estaban haciendo los mismos profetas, Sí, que era sí, simplemente sí, predicar lo que ya estaba escrito sí, sí, en la ley. sí. Y yo agregaría, de acuerdo con lo que dije ayer, que em, la tarea de los pastores es enseñar sistemáticamente y es enseñar o es profetizar en ese sentido. Son las dos cosas. Y yo agregaría otra cosa que es que tanto como ser profeta en el Antiguo Testamento era algo en que Dios habló, la persona respondió y compartió que eso no es limitado a los pastores. Con esto no estoy diciendo, que no me malinterpreten, que si alguien dice, Dios, veo algo muy claramente y es cierto que entonces uno puede decir, entonces ya voy a, discúlpeme pastor, yo voy a subir al púlpito y tomar su lugar. No estoy hablando así, pero estoy diciendo que creo que a veces he estado en algunas iglesias reformadas donde es como se intentan limitar, decir que los únicos que realmente tienen una función profética son los pastores. Yo conozco un par de casos así. Pero la función profética de conocer a Dios, conocer su palabra, decir esa palabra en el momento indicado es algo que le toca a todo creyente. Cuando predicamos en la calle o compartimos. Claro, no hay límite, no, usted no es ordenado, no, usted no puede ser. Pero ¿cuál es la diferencia Sí. en cuanto al oficio? Se podría decir que todos tenemos no el don, pero el llamado de ser profetas, tal vez P minúscula, como Ujú. compartir la Sí, palabra, tenemos- pero el oficio de pastor tiene, en un sentido, ya es más que nada más el llamado, sino una autoridad profética, ¿se podría? ¿O no No, tiene? porque sí y no, porque la autoridad no reside en la persona, sino en la palabra. Pero lo que tenemos yo lo veo así, pero eso es tema que da para mucho y podríamos con mucho provecho tener un debate entre personas de varias posturas, pero haciéndolo bien va a ser de bendición para todos. Pero la tarea acuérdense que bíblicamente se usan 3 términos en el Nuevo Testamento. Pastor, que habla de la tarea de pastorear, de cuidar, de buscar a las ovejas. ¿Sí? Es un trabajo pastoral. No necesariamente que esto sea profético. Hay un trabajo de anciano. El concepto de anciano habla de un hombre bien centrado, maduro, que
que guía a la congregación a enfrentar las situaciones con sabiduría de una manera bien mesurada, bien considerada. Nada de nada tomado a lo ligero. El tema del obispo habla de la administración, de la buena administración con transparencia, con honestidad, con seriedad de los asuntos de la iglesia. ¿Sí? Ninguno de estos de por sí enfatiza la parte profética. No obstante, Pablo él da todos los requisitos para un pastor y dice que el hombre debe estar no sé si apto, eso es lo que yo decía capaz, no, apto, gracias, apto para enseñar. Ahora, ahora, eso es mi concepto, porque sé, por ejemplo, en las iglesias que he visitado donde casi se limita todo a los pastores, nadie, donde no lee la palabra, casi no permite a nadie hacer nada excepto los ordenados. Y esto yo lo respeto. Entonces, cuando estoy en una iglesia que tiene esa postura, la única cosa que no haría nunca es ir y pararme enfrente y decir, bueno, los pastores de ustedes están haciendo mal. No, yo como visitante tengo que respetar la autoridad, el sistema que tiene. Eso no me compete a mí, por más que tengo cierta opinión, tratar de desautorizar lo que ellos están haciendo. Pero creo que, es mi opinión personal, que bueno, ya ustedes ya saben qué pienso de la profecía en ese sentido, de la exhortación es para todos, pero que para que la iglesia esté unificado bajo la misma doctrina, los hombres que se preocupan con la administración, con el cuidado pastoral y que son hombres sabios y maduros, lógicamente, juntamente con esto va la necesidad de que ellos sean fuertes en la palabra y que ellos, aunque quizás tengan otras personas en el púlpito, que ellos aprueban que sean personas maduras, que ellos mismos deben de ocuparse mucho en la enseñanza de la palabra, como decía Pablo a Timoteo. ¿Sí? Pero a veces creo que fue a raíz de la reforma que el simbolismo de la reforma era un simbolismo en la iglesia muy importante, en que, bueno, ustedes saben cómo son las iglesias católicas, en que una de las tareas principales del sacerdote era volver a ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces el altar tenía el significado central en las iglesias católicas, que era el simbolismo de la arquitectura de las iglesias reformadas. Sacar el altar, poner el púlpito. En el púlpito se predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es justamente lo que había sido relegado a un lugar de menos importancia en la iglesia católica. Entonces, pero yo creo que en algunos casos este simbolismo nos ha traicionado, porque la Biblia no dice nada acerca de un púlpito. Entonces, pero está bien tener, o sea, encontramos el púlpito en el mismo lugar donde tenemos los platos para levantar la ofrenda y las sillas. O sea, hay muchas cosas que hacemos que no tiene un texto bíblico X para apoyarles. Pero el púlpito, eso fue un simbolismo histórico muy importante en el desarrollo de la iglesia, porque con ese movimiento se volvió a hacer notar que es la palabra de Dios que es central. Entonces,
Pero, como digo, creo que a veces hemos caído en el error en las iglesias reformadas y bautistas de pensar que es la única cosa que tiene importancia. Quién sube en el púlpito y lo que los demás tienen que hacer es simplemente sentarnos y escuchar. Y sí debemos escuchar y con mucho respeto. Pero la iglesia de por sí debe de ser una iglesia en que cada persona tiene amor para Dios y un amor para su palabra. Y que lo que hace el pastor lo hace justamente en manera administrativa y oficial, como que corresponde como alguien que Dios ha puesto en una posición de autoridad en la congregación. Pero que no sea que ese no alimenta el concepto de que los pastores son los únicos que deben de compartir la palabra. Eso sería una distorsión. Así que eso es el concepto que yo manejo. Soy yo bastante congregacionalista, pero he estado en iglesias de visita que son más presbiterianos, otros que son más casi episcopales. Y la cuestión es, bueno, uno puede tener su posición, pero yo no pongo esa cuestión en el lugar primordial donde, por ejemplo, tenemos de tener la doctrina de la encarnación, del nacimiento virginal, de la Trinidad, de la expiación. No ocupa el mismo lugar, pero es importante, porque una iglesia es mejor una iglesia que tiene un sistema que no me gusta a mí, pero que tenga el sistema y que lo hace con amor y respeto, que una iglesia que por temor a equivocarse no tiene ningún sistema. Eso es un caos, es una anarquía. Así que son pensamientos.